Tenemos tiempos buenos, así como tenemos tiempos difíciles, que muchas veces lastiman nuestro corazón. Y aquí podemos ver en este párrafo que quiero leerles desde Marcos 4:35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Estaba hablando de Jesús. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así las tormentas vienen cuando uno menos lo espera. Y Jesús era un día como cualquiera, el día de Jesús, pero sí estaba muy cansado y decidieron ir en la barca hacia el otro extremo donde ellos tenían que llegar. Y Jesús subió a la barca y se recostó en la popa, puso su cabeza sobre un cabezal y se durmió. Cuando de repente se levantó una gran tempestad, había mucho viento y las olas ya iban echando a la barca de tal manera que ya se anegaba, dice. Así los discípulos estuvieron desesperados en ese momento. Ellos creían que se iban a morir, pero Jesús seguía durmiendo plácidamente. Ellos estaban desesperados, no sabían qué hacer. Ya la barca parecía que ya se iba a hundir y otra vez se levantaba. Y del otro lado parecía que ya se hundía y otra vez se levantaba. Hasta cuando en un momento fueron corriendo donde Jesús y le dijeron: Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos creían que iban a morir, que ya llegó su último día. Pero Jesús se despertó y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y dice que cesaron los vientos y se hizo grande bonanza. Aquel día era como cualquier día y llegó la noche y decidieron pasar al otro lado. Jesús estaba cansado porque era un largo trajín. Él se acostó en la barca como lo habría hecho cualquier día, pero no se contó con que en ese momento iba a haber esta turbulencia de viento, iba a haber gran tempestad. Estaban a punto de morir. Se acostó y pensó que tranquilamente iba a regresar a donde tenía que llegar. Así nuestras vidas. Estamos bien, un día común y corriente. Pensamos que no pasa nada cuando de repente tenemos una mala noticia. Y nos ponemos desesperados. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nos enfrentamos a las circunstancias?
podemos estar desesperados, podemos comenzar a decir palabras que no son apropiadas, podemos tener actitudes negativas, como los discípulos. Le hicieron despertar a Jesús y le reclamaron. Le dijeron: no tienes cuidado, estamos ya yendo a morir y tú ahí durmiendo. En otras palabras, ¿cuántas veces nosotros estamos desesperados por alguna circunstancia que estamos teniendo en nuestra vida? Y decimos: Señor, ¿dónde estás? Yo creo que tú no me escuchas. Yo creo que te has olvidado de mí. Y muchas veces creemos, llegamos hasta pensar que Dios no existe, o que Dios no nos ama, o que Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué ha pasado cuando uno tiene que enfrentar a esas circunstancias difíciles? Podemos hacer dos cosas: hacer lo que hicieron los discípulos, desesperarse, reclamarle a Jesús. O también podemos hacer o tomar la posición que Jesús tomó. La actitud nuestra es la que hace la diferencia de las circunstancias, cualquiera que sea ellas, en las que estemos pasando. Nuestra actitud. Jesús tuvo una buena actitud. De pronto no se despertó y les dijo a los discípulos: ¿por qué? Pero déjenme dormir, estoy cansado, no respetan mi sueño, o alguna cosa de esas, no reclamando. Podía haber dicho. Tuvo una buena actitud Jesús porque vio las circunstancias e hizo lo que tuvo que hacer. Él dice que reprendió, versículo 39, si ustedes me siguen. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Le dijo: calla. Ordenó. Y dice también que cesó el viento e hizo grande bonanza. Jesús tomó autoridad. Y eso es importante, mis hermanos. El Señor nos ha dado toda autoridad. Él nos ha delegado autoridad. Y muchas veces nosotros en la desesperación nos olvidamos eso. Nos olvidamos que el Señor nos dio autoridad y potestad para echar fuera demonios, para ordenar las circunstancias. El enfrentar las circunstancias tomando autoridad en la palabra de Dios hace la diferencia. Jesús reprendió. ¿Qué es esto de reprender? Es entrar en guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Reprender a los espíritus malignos. Muchas veces se levantan en contra de nosotros. Quieren amedrentarnos. Dice que el maligno está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león, la manera de asustar a su presa es cuando emite un rugido tan fuerte, tan potente, que le deja paralizada a su presa. Sí, así es el diablo. Muchas veces nos pone en situaciones tan difíciles que nos quedamos así como sin saber qué hacer. Pero Jesús sí sabía qué hacer. Él reprendió y le ordenó y dijo: calla. Al viento: calla, enmudece. Y cuando nosotros estamos escuchando situaciones difíciles en nuestras vidas por las que estamos atravesando y dice: el Señor se olvidó de ti, no hay quien te ayude, estás solo, no tienes a nadie. ¿Cuál debería ser nuestra actitud?
levantarnos y decirle al maligno: calla, enmudece. Muchas veces nosotros damos oído a lo que el maligno está diciendo y nos creemos de lo que él dice, y tanto le creemos que nos deprimimos. Cuando el Señor dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el Señor nos ha dado ese espíritu de poder, ¿por qué estamos atemorizados ante las circunstancias? ¿Por qué nos amedrentamos cuando vienen pruebas difíciles? La vida es así. No solamente se tiene cosas hermosas, hay cosas lindas en la vida. Hay momentos hermosos, pero muchas veces uno se acuerda solamente de los momentos difíciles y uno dice: no, esta vida para qué vivirla. Pero es bueno en los momentos difíciles acordarse de esos momentos lindos, y sobre todo acordarse de cuando Dios le dio la mano y le ayudó a salir de la tempestad, y cuando puso un pare en medio de ese desierto, de esa prueba, y le levantó. El maligno quiere engañarle y tenerle derrotado, y tenerle atemorizado, y tenerle deprimido. Y usted sale de esa prueba, pero nuevamente el maligno le puede estar engañando y usted le cree al maligno. Y el Señor se sorprende, como cuando se sorprendió cuando miró a sus discípulos y decía: ¿por qué estáis amedrentados? El Señor no se sorprendió de las olas, de que casi se vira la barca, de que según los discípulos casi se mueren. El Señor no se sorprendió de eso. Ni siquiera dijo: qué tremenda situación que hemos pasado. No dijo nada de eso. Él se sorprendió por lo que estaba pasando los discípulos y dijo: ¿por qué estáis amedrentados? De eso se sorprendió. Y el Señor se sorprende hoy, en esta noche, y nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿por qué estáis amedrentados? Eso es la incógnita que tiene el Señor. Esa es la pregunta que el Señor se hace y se asombra de ver vidas con temor, con depresión, con necesidad, con angustia, con sobresalto. Cuando el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué otra cosa le sorprendió a Jesús? Y está en el versículo 40, la otra pregunta que les hizo a los discípulos: ¿cómo? ¿No tenéis fe? No les sorprendió las olas, no les sorprendió los vientos, no les sorprendió los mares, no les sorprendió las turbulencias. ¿Sabe qué es lo que les sorprendió? Les sorprendió la falta de fe de sus discípulos, porque estaban con Jesús y ellos tuvieron temor. Decimos que tenemos a Dios en nuestras vidas. Decimos que le amamos a Dios. Le decimos que Él es todo para nosotros. Pero no creemos sus promesas. No creemos su palabra. Le tenemos sorprendido a Dios, pero de las cosas malas. Eso es lo que le sorprendió de sus discípulos. Nunca en la Biblia yo no encuentro algo que le haya sorprendido de los discípulos para bien, que les haya elogiado a los discípulos de algo que les sorprendió. Alguna vez se sorprendió Jesús, pero no por los discípulos, sino por un soldado romano, un centurión,
le sorprendió a Jesús. Pero la actitud de sus discípulos no les sorprendió de buena forma, quiero decir. Les sorprendió por la falta de fe. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos atemorizados, quiero hacerle saber a usted que eso es falta de fe. Todo lo contrario a la fe, en lo malo, en el lado del maligno, es el temor. Temor a que me vaya a pasar algo malo a mí también. Temor a que no pueda salir adelante. Temor a tantas cosas que usted puede en este momento darse cuenta que está pasando. Tenemos actitudes negativas y eso no le agrada al Señor. Yo les animo, mis hermanos, en esta noche a que podamos entender que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios bueno, que Jesús está con nosotros, que si Jesús está con nosotros, no hay nadie que nos haga daño. El maligno podrá ponernos situaciones difíciles, tal vez podrá hacernos asustar, atemorizar, pero no, recordemos, Dios está conmigo, Jesús está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No voy a tener temor. Me voy a tomar bien de su mano. No me voy a separar de Él. Voy a caminar junto a Él. No me quiero soltar de su mano, porque si me suelto me puede pasar algo malo. Esa debería ser nuestra actitud. Yo les animo, mis hermanos, en esta noche, para que cambiemos de actitud ante las dificultades que podemos tener, ante las situaciones difíciles en nuestra vida, porque como hemos dicho, hay situaciones difíciles en nuestra vida. No tomemos actitudes negativas. Levantémonos como Jesús se levantó y ordenó: calla, enmudece a las situaciones negativas. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado su palabra. Aquí en su palabra tenemos grandes y preciosas promesas para nuestras vidas. Y si usted lo cree, usted tiene que levantarse y proclamar esa palabra cada día. Y cada vez que el maligno le esté queriendo poner temor, depresión, tristeza, usted se va a levantar y va a decir: calla, enmudece. Y va a comenzar a proclamar la palabra de Dios. Y va a decir: Dios está conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Usted va a decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque aquí es donde podemos orar unos por otros. Porque aquí es donde usted va a sentir la presencia de Dios. Porque donde estamos dos o más congregados en su nombre, dice el Señor como promesa, estará aquí en medio de nosotros. Ahí es donde nos trae su buen tesoro, el óleo de la paz, de su presencia. Cuando nosotros alabamos a Dios, no solamente es el hecho de exaltar el nombre del Señor, es el hecho de buscar intimidad con Él. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y somos libres de la opresión, y somos libres de la tristeza, y somos libres de tanta situación negativa que el maligno nos quiere poner. Llámese lo que se llame, somos libres de enfermedades. Porque Dios está con nosotros. Y ahora nos vamos a parar y vamos a tomar autoridad. Y vamos a decirle al maligno: calla, enmudece. Dígale, mi hermano, calla.
Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.